de Hodge y el cuarto plano de Hodge ya está afuera, ¿no? A nivel del borde del coxis. Entonces, ¿cuándo decimos que está encajado? Está encajado cuando la cabecita del feto, específicamente el diámetro biparietal, está a nivel de las espinas ciáticas o estación cero de Lee o en el tercer plano de Hodge. También está en las espinas ciáticas, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos cuando decimos altura de presentación. Cuando decimos variedades de posición, esto para que se entienda también, sería bueno que, como les dije, vayan en Coyana, tenemos muy bonitos simuladores para que puedan entender esto también, ¿no? Que es diferente verlo en teoría que en práctica. Eso ya les dirán sus compañeros con los que hemos hecho la práctica en la mañana. Bien, entonces acá vamos a ver las variedades de posición. En el caso decíamos de los fetos que están en cefálico, ¿no? Los fetos que están en cefálico de vértex, el punto de referencia, nuestro punto de referencia va a ser la sutura lambdoidea o llamada también la fontanela mayor, ¿no? Perdón, la fontanela menor. Entonces, vamos a tener a nivel occipital, ¿no? A nivel occipital, vamos a tener el punto de referencia será el occipucio o sutura lambdoidea, ¿no? Entonces, vamos a tener a nivel anterior, posterior y transverso. Van a ser esas tres variedades de posición. Entonces, la variedad anterior será pues izquierda, derecha, en la variedad posterior, igual izquierda, derecha, transversa, izquierda, derecha. Bien, entonces empecemos. Si la sutura, como en este caso, la sutura lambdoidea está hacia la parte anterior de hacia la parte anterior de la pelvis, diremos que está en occipito ilíaca, por ejemplo, acá si está hacia el lado izquierdo, izquierda anterior, porque está en la parte anterior, hacia la pelvis, ¿no? Occipito ilíaca, izquierda anterior. Si está a la derecha, será pues occipito ilíaca, derecha anterior. Si está hacia atrás, occipito ilíaca izquierda posterior u occipito ilíaca derecha posterior. Si está en transversa, occipito ilíaca izquierda transversa o occipito ilíaca derecha transversa, ¿no? Transversa. Si está hacia adelante, será occipito anterior u occipito posterior para ambas variedades, ¿no? No va a haber derecha ni izquierda, ¿no? Occipito anterior u occipito posterior. ¿Ya? Eh, el canal del parto. Aquí es importante también entender el canal del parto. Esto ya, bueno, es solamente igual recordar también, porque este sea parte de anatomía. Y a propósito, su compañero Conrado nos va a dar la siguiente clase, el día lunes, ¿no hemos quedado? Nos va a hablar sobre anatomía. Esto es recordar nomás, anatomía de la pelvis. Bien, aquí vamos a tener la pelvis que está formada por tres huesos, ¿no? El hueso coxal, el hueso sacro y el hueso coxis, ¿no? Entonces, ustedes ya lo saben por anatomía, nos va a dar tres estrechos, ¿no? Vamos a tener un estrecho superior, el estrecho superior o también llamado el estrecho falso, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí va a estar los intestinos, ¿no? Y ahí también va a estar flotando la cavidad, la presentación, ¿no? Sea cefálica o podálica. Y hemos dicho, pues la forma de presentación más frecuente es la cefálica. Entonces, por encima de esto se llamará estrecho superior. En el estrecho superior vamos a tener básicamente estos diámetros, ¿no? El primer diámetro es el diámetro conjugado anatómico o llamado también conjugado verdadero, que va del promontorio a la parte superior del pubis. A este le vamos a llamar conjugado verdadero. ¿Y cuánto mide? 11 centímetros. Vamos a tener el diámetro transverso, ¿no? Que mide 13 centímetros. El diámetro oblicuo
los diámetros oblicuos, oblicuo izquierdo y oblicuo derecho, ¿no? Que van a medir 12.5 centímetros en el caso del oblicuo izquierdo y en el caso del oblicuo derecho medirá pues 12 centímetros. Esta pequeña diferencia, miren, el oblicuo izquierdo mide 12.5 y el oblicuo derecho mide 12 centímetros. Esta pequeña diferencia se entiende por eso que la mayoría de los fetos estén en izquierda, ¿no? Longitudinal cefálica izquierda. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil que ese feto pueda rotar hacia el oblicuo izquierdo, donde tiene mayor diámetro, medio centímetro más, y esto pues hace fácil que el feto luego pueda salir en el trabajo de parto. Por eso es que la mayoría de los fetos están ubicados hacia la izquierda, ¿no? Y el trabajo de parto también es mucho más rápido. En cambio, los que están en longitudinal cefálico derecho van a demorar más tiempo por eso, ¿no? Por esta pequeña diferencia. Medio centímetro le hace bastante. Vamos a tener también los diámetros anteroposteriores, ¿no? Entonces, en estos diámetros anteroposteriores vamos a tener, hemos dicho primero, el primer diámetro, que es el diámetro, este, el conjugado, el conjugado anatómico, ¿no? O conjugado verdadero, que mide 11 centímetros. Uy, perdón. Mide 11 centímetros, que va del promontorio a la parte superior del pubis. El segundo diámetro va del promontorio hacia la rodilla del pubis, retropúbico, ¿no? Retropúbico. Y el tercer diámetro, que es el conjugado diagonal, ¿no? Es el conjugado diagonal, que es el que está en verde, el que ven en verde. Ese conjugado es el conjugado es el único diámetro que vamos a poder medir mediante el tacto vaginal, ¿no? Este es importante porque es el único que se va a poder medir. ¿Cuánto mide? 12 centímetros. ¿Ya? Y va del promontorio hacia la parte inferior del pubis, ¿no? Este es el conjugado diagonal. E indirectamente vamos a sacar el conjugado obstétrico, el de azul, que mide menos 1.5 centímetros. Entonces, 12 menos 1.5 me dirá pues 10.5 centímetros. Este diámetro, este diámetro anatómico, el conjugado anatómico es el más importante de todos. ¿Por qué? Porque va a depender de esto si el bebito va a bajar o no, ¿no? Es que tiene que vencer esa rodilla del pubis para poder salir en el momento del trabajo de parto, ¿sí? Entonces acá vamos a tener tres diámetros anteroposteriores, ¿no? El promonto suprapúbico, llamado también diámetro anatómico, que mide 11 centímetros. El promonto retropúbico, que mide 10.5 centímetros, o llamado también conjugado obstétrico. Y el otro, el conjugado diagonal, que mide 12 centímetros. ¿No? Este es importante porque gracias a esto vamos a poder medir el conjugado obstétrico. ¿Ya? Esto es, ay, esto es en la pelvis superior. Entonces, de estos, el más importante o los más importantes van a ser el conjugado diagonal y el conjugado obstétrico, porque el conjugado obstétrico se va a sacar a partir del conjugado diagonal. 12 centímetros y menos 1.5 centímetros el conjugado obstétrico, que va a medir 10.5. En el estrecho medio, vamos a tener el diámetro biciático, ¿no? Biciático, que va a venir de las dos espinas ciáticas y mide 11 centímetros, ¿no? En promedio 11 centímetros, o llamado también interespinoso. Y en el diámetro y en el estrecho inferior vamos a tener el biisquiático, que mide 11 centímetros, o interespinoso. Con este biisquiático es el con el que nos sentamos, ¿no? Entonces, esto nos va a salir la pelvis estrecha. Si el conjugado, cuando decimos pelvis estrecha, cuando esta pelvimetría en el estrecho superior, el conjugado obstétrico
mide menos de 10 centímetros o el conjugado diagonal mide menos de 11,5 centímetros. En el estrecho medio lo vamos a sacar a través del biciático que mide menos de 9 centímetros y en el estrecho inferior menos de 8 centímetros el biisquiático. Entonces es fácil entender 10, 9, 8, ¿no? En el conjugado obstétrico, biciático y biisquiático, ¿ya? Entonces con esto al momento de medir, vamos a ver si es una pelvis estrecha o no. Para eso es importante entonces que nos midamos, ¿no? Cuánto miden nuestros dedos, la distancia que hay del primer dedo, ¿no? De la base del primer dedo hasta el segundo dedo, cuánto mide también nuestros dedos para poder hacer estas mediciones al momento de hacer el tacto vaginal. Entonces acá vemos, ¿no? En el estrecho medio les había dicho que el biciático, este es el diámetro más importante que mide 11 centímetros, ¿no? Y en el estrecho, y en el estrecho inferior el biisquiático, ¿no? Bien, entonces la clasificación de la pelvis, vamos a tener 4 tipos de pelvis. Esto ya su compañero Conrado va a exponer a la siguiente clase. Tenemos 4 tipos de pelvis, la pelvis ginecoide, la pelvis que es la pelvis anatómica, ¿no? La pelvis ideal, que es la más frecuente, pero no hay una pelvis ginecoide ideal, ¿no? Generalmente es una pelvis mixta. Doctorita, ¿Sí? disculpe que le interrumpa, se está olvidando de grabar la clase. Ay, Dios. Ya, a ver, un ratito. Mm. Ay, aquí, ¿cuál es para grabar? Ay, no. Ay, ya, es que lo que pasa es que es que estoy en el consultorio y he traído mi laptop y me he olvidado de traer su batería y se fue la batería. No sé si alguien pueda grabar en todo caso. Daniela, por favor, si Mm, pudieras grabar. sí, doctora, ya lo estoy grabando. Gracias. Ya, entonces, tenemos 4 tipos de pelvis, como les decía, la pelvis ginecoide, la pelvis platipeloide, la pelvis antropoide y la pelvis androide, ¿no? Bueno, esto ya nos va a dar, este, va a exponer su compañero. Eh, los otros diámetros, por lo tanto, y hemos visto en la pelvimetría, los otros diámetros importantes son los diámetros en el feto, ¿no? Vamos a tener, nuestros diámetros, primero vamos a tener nuestros diámetros transversos y nuestros diámetros anteroposteriores, ¿no? Pero antes de esto es necesario entender cuáles son, bueno, esta es parte de la anatomía, ¿no? ¿Cuál es la anatomía de la cabeza fetal, ¿no? Entonces vamos a tener acá la sutura frontal o metópica, también llamada o bregmática, más la conocemos como la bregma, ¿no? La fontanela anterior, la sutura, las suturas coronales, la sutura frontal, acá tenemos la sutura sagital, suturas temporales, la fontanela posterior, ¿no? O sutura también llamada sutura lambdoidea, ¿no? O sutura lambdoidea. Este, y acá la parte más alta es el sincipucio, llamado también sincipucio, y la sutura lambdoidea, pues el occipucio. Bien, entonces en los diámetros de la cabeza, como les decía, vamos a tener eh, dentro de los diámetros, primero, acá no sé si lo tengo, acá, ya. Entonces, vamos a tener primero los diámetros transversos, ¿no? Diámetro biparietal, este es el más importante, porque va a medir 9,5 centímetros.
El otro diámetro es el diámetro biacromial, que mide 12 centímetros. Y el otro diámetro es el bitrocanterio aquí en las caderas, que mide 9.5 centímetros. Entonces, miren, el diámetro biparietal y el diámetro bitrocanterio miden iguales, 9.5 centímetros. El biacromial, en cambio, es más grande, 12 centímetros. Y acuérdense, ¿cuánto mide, cuál es el diámetro? Habíamos hablado del diámetro anatómico, perdón, el diámetro conjugado. ¿Cuánto mide el diámetro conjugado? Conjugado anatómico, o perdón, obstétrico. 11, Daniela, 11 centímetros, doctora. el diámetro anatómico, perdón, el diámetro, ya, anatómico 11 centímetros. El diámetro obstétrico, ¿cuánto mide, Conrado? ¿Conrado? ¿Está o no está? ¿Conrado no está? Daniela, ¿qué pasó con Conrado? No, creo que no está en la clase, doctora. ¿Cómo no va a estar? Ahí llámale. Ok, le voy a llamar. Ernesto, ¿cuánto mide el diámetro obstétrico? Ay, creo que voy a llamar lista. Kelly, Kelly Doctorita, está. sí estoy, sí estoy. Ya. ¿Cuánto mide el diámetro obstétrico? 11 o más, doctorita. No. Mm, ¿Cuánto Mide dice? 10.5, doctora. Muy bien, Yandel. Mide 10.5 centímetros. Aquí está. Aquí hemos visto. Aquí está, ¿no? Este diámetro, el que se saca, ¿no? Menos 1.5 centímetros. Entonces, este es el conjugado obstétrico que mide 10.5 centímetros. Es el más importante. ¿Por qué? Porque tiene que vencer esta rodilla, pues. La rodilla del, tiene que vencer la rodilla del pubis. ¿Ya? Tiene que vencer la rodilla del pubis. Entonces, si ese mide 10.5 centímetros, miren, por eso es que baja fácilmente la cabeza. O sea, significa que si un feto va a nacer encefálico o en podálico, va a poder salir, ¿no? Porque miden 9.5 centímetros ambos. Ahora me dicen el diámetro bicromial, pero ese mide 12 centímetros, ese es el más grande, claro. Pero lo bueno del diámetro bicromial es que los hombros se pueden acomodar y disminuir hasta 9.5 centímetros o 10, ¿no? Entonces puede salir por la rodilla, pasar la rodilla del pubis, claro que sí, ¿no? Puede pasar. Entonces mide, puede salir, ¿no? Pero el problema es que en el podálico la cabecita se puede quedar atrapada, ¿no? Listo. Entonces, esos son los diámetros importantes del feto. Los otros diámetros, estos diámetros anteroposteriores, son los más importantes. ¿Por qué? Porque vamos a tener, de acuerdo a esto, vamos a tener las flexiones o deflexiones del feto. Entonces, el feto normalmente habíamos dicho, el hábito normal del feto, que es en flexión, ¿no? La actitud fetal, esta en flexión, de modo que hace como se hace un ovoide fetal, todo está flexionado, porque si estaría todo relajado, como les decía a sus compañeros en la mañana, estaría muerto ese bebito, ¿no? Por lo tanto, los diámetros por lo tanto, ese bebito va a estar, como va a estar en flexión, nos va a ofrecer sus menores diámetros. ¿Cuáles son, Yandel? ¿Cuál es este, el diámetro más importante, el diámetro en un feto que está, que es el más frecuente, que está encefálico izquierdo y está con un hábito, con una actitud fetal en todo en flexión? ¿Cuál es el diámetro que se va a presentar, Yandel? El diámetro suboccipito bregmático, doctora.
Muy bien. Suboccipito bregmático. ¿Cuánto mide ese diámetro suboccipito bregmático? 9.5 centímetros. Ujú, muy bien. Ay, es este, ¿no? El suboccipito bregmático, que mide 9.5 centímetros. Vean, 9.5 centímetros. Entonces ese bebito va a estar totalmente flexionado y nos va a mostrar su menor diámetro. Por eso es que puede pasar, ¿no? En cambio, miren, el diámetro submento bregmático, o perdón, antes, el occipito mentoniano. Miren, ¿cuánto mide? 13, hasta 13.5 centímetros. Entonces, ¿y cuánto mide el diámetro, el conjugado obstétrico? Mide 9.5 centímetros. Entonces, no va a poder pasar este. En el diámetro occipito frontal va a medir 12 centímetros. Tampoco va a poder pasar. El otro diámetro, miren, es el submento bregmático, que mide 9.5 centímetros. Este va a poder pasar, ¿no? Porque mide 9.5 centímetros, pero vamos a tener de acuerdo sus variedades de presentación, ¿no? Entonces, vean acá. Este es el hábito normal de un feto. Es un feto en flexión, ¿no? Esa es la actitud normal, donde todo está flexionado. La cabecita está flexionada hacia el tórax, las extremidades inferiores hacia el abdomen, incluso miren cómo está. Las manitos, las piernas, todo está flexionado. Entonces así nos ofrece este feto sus menores diámetros. ¿Cuál es el diámetro que nos va a dar? El suboccipito bregmático. ¿Y ese cuánto mide? Este es el suboccipito bregmático. Mide 9.5 centímetros. ¿Y cuál es su punto de referencia? Su punto de referencia será pues el occipital, ¿no? La sutura lambdoidea u occipucio, ¿no? En cambio, este es el de flexión. En cambio, estos otros tres que ven acá, estos otros tres son, vamos a hacer mejor. En cambio, estos tres son, eh, son las deflexiones, todo lo contrario, ¿no? Esta es flexión y esta es deflexiones. Entonces vamos a tener la primera que es el occipito frontal. Este occipito frontal, miren, nos va a ofrecer, o llamada también desincipucio, nos va a ofrecer el diámetro occipito frontal, que mide ¿cuánto? 12 centímetros. Entonces, por ejemplo, no va a poder pasar por el canal del parto, que es, en este caso, va a pasar el, no va a poder pasar la la rodilla del pubis, ¿no? Y mide 12 centímetros. ¿Por qué? Otra vez estamos hablando. El conjugado obstétrico mide 10.5 centímetros. Es difícil que pase, ¿no? Le llaman también la posición de militar, ¿no? Está de frente. La otra deflexión que está un poquito más hacia atrás, la occipito-mentoniana, nos va a ofrecer su diámetro occipito-mentoniano, ¿no? Miren, este es el más grande, 13.5, es imposible que pase tampoco. Y esta es la de cara, submento bregmático. ¿Cuánto mide? 9.5 centímetros. O sea, esta podría pasar porque mide igual que esta, pero ¿en qué condiciones? Va a estar todo amoratado, ¿no? Sus ojos, la boquita, va a estar edematizado. Entonces, quién va a atender este parto? Entonces, de preferencia de cara, cesárea, ¿no? Entonces, vamos a ver después cuando hagamos parto. En este caso, vamos a tener dos presentaciones, una que sea anterior y otra posterior. La anterior puede salir por parto vaginal, pero el problema va a ser el edema facial que va a tener, ¿no? El traumatismo facial que va a tener. La posterior, en cambio, la que va a estar en posterior, o sea, esto está hacia la parte posterior, ese nunca va a salir porque no va a poder flexionarse más este tórax. Entonces, bien difícil que la de cara posterior salga. Cara posterior es cesárea. Entonces, cara posterior es cesárea. Entonces, ¿quién es
o sea, viendo obstétricamente, ¿quiénes iban a salir? Esta, ¿no? La de vértex, la de vértice y la de cara, pero modalidad anterior. La posterior nunca va a salir, ¿sí? La posterior nunca va a salir, porque esa va a quedar atrapado en el canal del parto. Entonces, ¿quiénes van a salir? La anterior y la de vértice o la de vértex, ¿no? Porque ofrecen sus diámetros más pequeños, que son 9.5 centímetros. En la primera el suboccipito bregmático y en la última el submento bregmático, pero solamente la modalidad anterior es la que va a salir por vía vaginal. Entonces acá lo que ven son los puntos de referencia de la presentación. En el caso cefálico, el de vértex es el occipucio u occipital, ¿no? En el de cara es el mentón. En el de bregma es la fontanela bregmática. En la de frente es la nariz. Y en la de nalgas el sacro. Sacro. Por lo tanto, vamos a tener estas variedades de presentación, ¿no? Ya les había comentado hace un rato. Acá vamos a tener el occipito posterior, occipito anterior. Acá el occipito ilíaco izquierda anterior o occipito ilíaca derecha anterior. Acá estará occipito ilíaco izquierda transversa, occipito ilíaca derecha transversa, porque el occipital está hacia la derecha, que en este caso hacia la izquierda, ¿no? Occipito ilíaco izquierda posterior, occipito sacra o llamada también occipito posterior y el occipito ilíaca derecha posterior. Entonces, dependiendo de dónde se encuentre el punto de referencia, se llamará, serán esas las variedades de presentación. Si fuera, digamos, de cara, mentón, entonces su punto de referencia es el mentón, entonces será acá igual mento posterior o mento púbico, mento ilíaca, porque este es el hueso ilíaco, izquierda anterior, mento ilíaca izquierda transversa, mento ilíaco izquierdo posterior, o mento sacro, también llamada mento posterior, ¿no? Igual con las modalidades de derecha. Entonces, esta es la forma de cómo vamos a hablar. Igual si es de bregma, bregma, si es de nariz, naso, si es sacra, o sea, si está en podálico, será pues sacro ilíaca izquierda anterior, sacro ilíaca derecha anterior, bueno, viendo todas sus puntos de acuerdo al punto de referencia, ¿no? Esas van a ser las variedades de posición. Entonces, miren acá, por ejemplo, tenemos estas variedades que ya lo hemos visto, ¿no? Las variedades de posición, que es la más frecuente de vértex, ¿no? Occipito ilíaco izquierda anterior, que es la forma más frecuente de presentación, ¿no? Esto está en un 99% de todas, ¿no? De todas. Acá, esto también es importante saberlo. Miren, la forma de presentación más frecuente, longitudinal cefálico izquierdo, hemos dicho, pero la presentación de vértex. Después está la de cara, ¿no? Pero con 0.19%. Después está la de frente, que es 0.03%, y la de sincipucio 0.01%, que es la menos frecuente. Bien, entonces hasta ahí lo que son todo lo que es la semiología obstétrica. A ver. Vamos a hacer ahora el diagnóstico del embarazo. Antes, Kelly. Doctorita, Kelly, por disculpen, favor. me conectó un ¿Tienes, por favor, tienes, ¿dónde está? ¿Tienes la lista? Sí, doctorita, le vuelvo a pasar a su WhatsApp. Vuélveme a pasar, por favor. Ya ahorita. No sé si lo tengo. Es que se va. Ay, ya, sí lo había tenido, Kelly, gracias. Ya, a ver, vamos a llamar lista
Acuña Quispe Nilton. Acuña presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Clarito presente. Aedo Luna Yandel. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Yandel. Alemán Pacheco Daniela. Presente, doctora, buenas tardes. Anaya Paliza Edison. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Rolando Arias Oblitas. Presente, doctora, buenas tardes. David Ernesto Arostegui. Presente, doctora, buenas tardes. Astete Elguera Cristian. Presente, doctora, buenas tardes. Aima Vázquez Ferdinand. Presente, doctora. Buenas tardes. Vaca Castillo Lorena. Vaca Castillo Lorena. Por favor, Kelly, anotas. A Vaca Castillo Lorena va a exponer para la siguiente. Ya, Vaca doctora. Rivero Juan Carlos. Vaca Rivero Juan Carlos, tampoco. También lo anotas para la exposición. Canal Nina Rubí. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Carvajal Justo Carol. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Salomé Carpio Farfán. Presente, Daniela. doctora. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Kawa Corimán Yedi Marcial. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Aldair Cowa Maita Reinaldo. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Cernal Loma Carla. Carla. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Chacón Castro Rosa Aurora. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Chara Damián Rit Ferdinand. Fernando, ¿no? Presente, doctora, buenas tardes. Buenas Fernando, tardes. sí, doctora. Charca Fernández Ernesto. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Juanqui Astete Miski. Presente, doctora, buenas tardes. De la Cruz Cusiquispe Conrado. Presente, doctora, buenas Conrado tardes. también. No estaba, se llamado hace un rato. Vas a exponer también 2 temas más, te voy a aumentar más. Escalante Nahuamel José. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. José Marcelo Figueroa. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. González Delgado Diana. Diana. A Diana también la anotas, por favor. Hinojosa Fernando Vaca. Joseph. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Guamanipa Ucarmaita Miriam. Guamani presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Ariela Hurtado Flores. Hurtado presente, buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Mamani Fernández Marvin Gerald. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Macías Monroy Geraldi. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Molinari Jara Mariela. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Nina Mamani Olinda. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Orihuela Capcha Jorge. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Ortiz de Ceballos Cárdenas. Presente, doctora, buenas tardes. Poblete Echevarría Alexandra. Presente, doctora, buenas tardes. Quecho Morales Luz Ángela. Presente, doctora, buenas tardes. Quispe Palomino Stephanie. Stephanie. La notas, por favor. Kelly. Quispe Torre Catherine Yajaida. Presente, doctora, buenas tardes. Ríos Juárez Eric. Presente, doctora. Buenas tardes. Rivas El Silvera Mía Malú. Rodríguez doctora, Sequeiros buenas Randall. Presente, doctora. Buenas tardes. Salwa Cuaquira Jequien. Jequiun, Presente, ¿no? doctora. Sí, doctora. Buenas tardes. Sandoval Carazas Kelly. Presente, doctora, buenas tardes. Trujillo Mayorga Juan Diego. Tuco Moreno Jocelyn. Presente, doctora, buenas tardes. Humérez Omonte Gabriela. Presente, doctora, buenas tardes. Segarra Campana Miguel Ángel. Doctora, buenas tardes. Presente, doctora. Presente, doctora. Buenas Buenas tardes. tardes. Ya. Ya. Ya, por favor, a los que Kelly,
Doctorita, disculpe, la compañera Quispe Palomino me dijo que tuvo un problema familiar y tuvo que viajar de emergencia a Sicuani. Eso me dijo en la mañana. Y la compañera Diana González me dijo que tenía rotación. ¿Hasta qué hora? Hasta Ya, las igual, la ellas van a, compañera- ya, igual van a exponer, ¿ya? Ya, doctorita. Son 2, Son 3, 5 4, personas. 5. Sí, a los 5. En la tarde te voy a dar los temas de exposición para los 5, ¿ya? Ya, doctorita. Ya. Listo, entonces vamos a continuar. Ahora lo que vamos a hacer es el diagnóstico del embarazo y semiología obstétrica. Mm. Bien. Bien, entonces para el diagnóstico del embarazo vamos a tener 3 tipos de pruebas, que son las pruebas presuntivas del embarazo, signos de embarazo probable y los signos de certeza del embarazo. ¿No? Vamos a tener esos 3 tipos. Pruebas presuntivas, signos probables de embarazo y los signos de certeza del embarazo. Dentro de las pruebas presuntivas del embarazo, bueno, pues van a ser una serie de signos y síntomas que van a ser inespecíficas. ¿Por qué inespecíficas? Porque se pueden presentar pues también en otras, se pueden presentar en otras situaciones, ¿no? Como por ejemplo las náuseas. Entonces, cuando yo les pregunte signos presuntivos, las náuseas serán, pues, ¿no? Porque se pueden presentar en otro tipo de infecciones o en otras patologías, ¿no? Las náuseas, los vómitos, que son efectos de quién, Ernesto. Las náuseas, los vómitos, ¿efectos de qué hormona serán? Ernesto. ¿Ernesto está? De la progesterona, De la doctora. progesterona. Muy bien, de la progesterona. Tendremos polaquiuria, ¿no? Tendremos polaquiuria, tendremos la mujer va a estar hipersensible, irritada, hay bastante cansancio, cefalea. En las mamas vamos a ver la red venosa de Haller, ¿no? Como se llena de, de de una gran congestión vascular, esa se llama red venosa de Haller, y esto obviamente pues nos va a llevar a la mastodinia. Entonces, los primeros meses, sobre todo el embarazo, ¿no? El primer mes del embarazo, la paciente nota, ¿no? Una hipersensibilidad en la mama, ¿no? Ni incluso les dice, ¿no? No se puede ni ajustar el brasier o la camisa o la blusa porque le roza y el simple roce le produce pues bastante dolor, ¿no? Entonces eso es gracias a que a la red venosa de Haller. Esto nos va a producir una mastodinia porque va a haber una gran congestión venosa, ¿no? Se está preparando pues la mama para el embarazo y esto produce dolor. Entonces va a haber una gran hipersensibilidad. Realmente es muy exquisita esa sensibilidad que siente la mujer en los primeros días del embarazo sobre todo, ¿no? Entonces, por eso es inespecífico, ¿no? La mastodinia. Después van a aparecer estrías, ¿no? Estrías en el abdomen, el cloasma. ¿Qué es cloasma, Conrado? ¿Conrado está? Sí, doctora, Ya, presente. ¿qué es el cloasma? Es un melasma que está caracterizado por la aparición de manchas color marrón en el rostro. Cloasma es en la gestante.
¿ya? Ajá, marrón oscura, rojizo ¿Ya? en la gesta. Ujú. Muy bien, va a haber somnolencia, cambios en la piel. En la piel, la vez pasada me decía, ¿y qué es eso? Uno de sus compañeros, la línea bruna, ¿no? Esa línea alba en toda la línea media del abdomen se torna de un color, se torna de una coloración oscura, ¿no? Eso es gracias a la melanina, ¿no? este, Vamos a tener irritabilidad, cansancio, la somnolencia, ¿no? Y la cefalea. Esos son, esos son los diagnósticos, son síntomas presuntivos, no son, es presuntivo el embarazo. Ay, perdón, rápido. ¿Ya? Luego, las pruebas probables del embarazo. Va a ser todo lo que nos diga, los signos de embarazo probable va a ser eh, todo lo que nos dé amenorrea, ¿no? La menorrea secundaria es la más frecuente, ¿no? La menorrea secundaria es lo más frecuente. Entonces, con eso que vamos a tener, la beta-HCG no es un signo de certeza, sino es un signo probable, la beta-HCG positiva. ¿No? Nos va a dar diagnóstico precoz, sí, pero no es un signo de certeza, ¿no? Entonces, la beta-HCG positiva es un diagnóstico precoz, pero no es de certeza. ¿A las cuántas semanas Kelly estará positivo la beta-HCG? Kelly, Kelly, ¿está o no está? O ya, yo le está levantando, creo, la mano, ¿no? A ver. Sí, doctora, el dosaje se puede hacer a la tercera semana en sangre, que va a salir en cuantitativo, y en la quinta semana en orina, que va a ser la cualitativa. Muy bien. A la tercera semana, entonces, en sangre y a la quinta semana en orina. Muy bien, muy bien. ¿Su nombre es? Yoya Gabriela Ortiz de Ceballos, doctora. Georgia. Muy bien. Entonces, a la tercera semana vamos a decir en sangre y en orina a la quinta semana, ¿no? Esto nos va a dar, es el diagnóstico más precoz que vamos a tener. Ahora, que la mamá perciba los movimientos fetales también es un signo probable de embarazo, no es de certeza, probable. Las falsas contracciones de Braxton y Hicks ya empiezan a sentir también, a partir de las cuantas semanas sentirán, ¿alguien sabe ver de casualidad? ¿No? Se empiezan a sentir ya a partir de las 28 semanas, por ejemplo, ¿no? Las contracciones falsas, son falsas porque no son verdaderas de trabajo de parto. El agrandamiento del útero también es probable, porque puede ser simplemente el agrandamiento del útero, puede ser por miomas, más no por el embarazo, ¿no? Entonces, por eso es un signo probable de embarazo. ¿Qué más? El signo de Chadwick, ¿no? Que es la coloración violácea de las paredes vaginales. La vez pasada vimos con sus compañeros. El signo de Godel, que es el cervix blando. El signo de Hegel, que es el útero reblandecido. El signo de Noble Budín, creo lo tenemos acá. El signo de Noble Budín, que es la ocupación del fondo del saco lateral. Hacemos un tacto vaginal. Esta mañana han hecho sus compañeros también, han hecho la simulación de tactos vaginales. Entonces, hacia los sacos, cuando está ocupado, entonces este es el signo de Noble Budín, ¿no? Ocupación del fondo de saco lateral. El, el signo de Noble Budín es este, mire, ¿no? Positivo. Acá, ¿por qué? Porque se está palpando el fondo uterino. En cambio, acá no se palpa nada, no está ocupado. Entonces, signo de Noble Budín negativo, ¿no? ¿Ya? Luego vamos a tener acá, por ejemplo, ahí está el signo de Chadwick, que es la coloración violácea, ¿no? De las paredes vaginales.
y el cervix también. El signo de Piscaje, que es la simetría del útero. ¿Por qué? Acuérdense, ¿dónde se implanta más el blastocisto? A ver, ¿alguien? En el fondo, Muy bien, Daniela. Así es, en el fondo uterino, ¿no? Entonces se va y generalmente en la pared posterior, hacia la pared posterior se implanta. Entonces por eso vamos a tener una simetría hacia un lado. Entonces, cuando hacemos el tacto vaginal, hacemos el examen bimanual, vamos a encontrar el cervix, ¿no? El cervix vamos a sentir y el útero aumentado de tamaño, pero se va a ver se siente la simetría, ¿no? Hacia un lado nada más. Y es por eso por lo que decía Daniela, ¿ya? Entonces va a haber una simetría por implantación. En este caso está cerca del cuerno, pues está hacia el fondo uterino, ¿no? Hacia un lado, ¿ya? Entonces, esos son los signos probables de embarazo, ¿no? El signo de Godel, que es cuando hacemos esta mañana también sus compañeros han hecho el tacto vaginal, ¿no? Cuando hacemos el tacto vaginal, más o menos es como eh, cuando es una mujer no gestante es duro, ¿no? Pero cuando la mujer está gestando se ve más reblandecido, más o menos como cuando uno se toca la punta de la nariz, es más o menos esa sensación la que sentimos, ¿no? Entonces, todos estos signos son signos probables. También vamos a tener el signo de Oslander, por ejemplo, es la sensación del pulso vaginal. Se siente un pulso, la paciente siente como que algo que está pulsando, se sienten así, la paciente te dice, ¿no? Siento algo que así como que pulsa, ¿no? Eso es por la arteria uterina. Están pulsando la arteria uterina. Entonces, también es un signo probable porque puede estar presente también en otras patologías, ¿no? No necesariamente el embarazo. Entonces, por eso son signos probables de embarazo. En cambio, los signos de certeza es cuando nosotros vemos la gestación, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser esos signos de certeza? Por ejemplo, la ecografía. La ecografía. Entonces, nosotros en la ecografía vamos a ver el saco gestacional. En una ecografía transvaginal, cuando nosotros hacemos, a la cuarta semana ya se está viendo el saco gestacional, más o menos. A la cuarta semana. Por vía transvaginal ya podemos ver a la cuarta semana y por vía abdominal a la quinta semana, ¿no? Pero sí o sí, por vía transvaginal, lo que vamos a ver a la quinta semana el embrión. Ya podemos empezar a ver el embrión, un botón embrionario. Y a la sexta semana ya se tiene que ver latidos cardiofetales. Esto siempre y cuando sea por vía transvaginal, ¿no? Por vía abdominal se ve después, o sea, no se ve bien, pues, ¿no? En cambio, por vía transvaginal se visualiza de mejor manera. ¿Qué más es un signo de certeza? Que el médico perciba los movimientos fetales. En cambio, que la mamá perciba los movimientos fetales, ese es un signo probable. No así que el médico o el examinador sienta los movimientos fetales, eso ya es pues un signo de certeza. ¿Y a las cuántas semanas va a empezar a percibir los movimientos? Puede percibir los movimientos fetales del médico o el examinador a las 20 semanas. Desde las 20 semanas ya se puede sentir. En cambio, la mamá va a depender. La mamá es un signo probable por eso, ¿no? La mamá, cuando es nulípara, o sea, es su primer embarazo, a las 22 semanas va a sentir. En cambio, la multípara lo va a sentir antes, a las 20 semanas. Y en caso de las mujeres que son obesas, ¿no? Por la cantidad de grasa, lo va a sentir después, a las 24 semanas, ¿no? A las 24 semanas. ¿Ya? Entonces, el hecho que la mamá, nuevamente les repito, que la mamá perciba los movimientos fetales, eso es un signo probable, pero que el médico perciba los movimientos fetales, ese sí es un signo de certeza. ¿Ya? Esos son signos de certeza. Ahora, el útero va a crecer en toda la gestación. El útero va a crecer en toda la gestación. Entonces va a ir aumentando en tamaño.
Entonces, les decía que la ecografía para nosotros es lo más importante eh, que nos va a ayudar para hacer nuestros diagnósticos en ginecobstetricia en general. Pues es como les decía la primera clase, ¿no? La ecografía para nosotros es como el estetoscopio en el cardiólogo, ¿ya? El saco gestacional, entonces vean, lo vamos a ver, como les decía, desde la cuarta semana por vía transvaginal y por vía abdominal desde la quinta semana. ¿Cuál es la forma? ¿Cómo es el aspecto del saco gestacional? A ver, en ecografía todo lo que es negro se dice anecoico, ¿ya? Y puede ser, es líquido, ¿no? Es líquido. Y todo lo que es blanco le decimos hiperecogénico. Entonces, anecogénico lo que es negro, hiperecogénico lo que es blanco. Hipoecogénico, en cambio, es la ecogenicidad que nos da que es semejante a la del hígado. Entonces, ya habrán visto, imagino que algunas ecografías, entonces decimos hipoecogénico o isoecogénico, cuando la ecogenicidad es igual que la del hígado, ¿no? Pues más o menos es esta capa muscular hipoecogénico, algo así es el hígado. Entonces, miren, esto es blanco, ¿no? Hiperecogénico y esto es negrito, eso se llama anecogénico. Entonces el aspecto que va a tener el saco gestacional es una zona anecogénica bien redonda. Miren, esto ya sus compañeros también en práctica imagino que ya lo han visto también, ¿no? Es una zona anecogénica rodeada por un anillo hiperecogénico. Miren este anillo acá, un anillo hiperecogénico que mide más o menos 2 a 4 milímetros de espesor. Mide más o menos 2 a 4 milímetros de espesor. Y la ubicación es excéntrica, está en el fondo, hacia el fondo uterino. Por eso el signo de Pistache, ¿no? El que hemos comentado hace un rato. Entonces, este es el saco gestacional, ¿no? ¿A qué se refiere esta zona hiperecogénica? Esta es la reacción coriodecidual, la futura placenta, ¿no? Y acuérdense que este es el endometrio. El endometrio es el endometrio secretor, que en la gestación, ¿cómo se llama? David. David, ¿qué es? Todavía no hay su nombre. David Arostegui. ¿Está o no está? Sí, doctora. Ya. La, ¿Cómo se la llama en decisión. el caso? Este es el endometrio secretor. ¿Cómo se llama en la gestante? La decido, doctora. Decidua, muy bien. Entonces a eso se llama decidua, ¿no? La decidua. Entonces vean cómo está la decidua alrededor, miren, ¿no? La decidua. Y pero la decidua que está hacia el saco gestacional. Esa es la que luego se va a convertir o se llama reacción coriodecidual por eso, ¿no? Reacción coriodecidual es la futura placenta, ¿no? Lo que se va a formar la futura placenta. Entonces vean, así es como se ve un saco gestacional que está bonito, que está normal, ¿no? Bien anecogénico, rodeado por ese halo periférico. Luego vamos a ver la vesícula vitelina. ¿En qué consiste la vesícula vitelina? Miren, dentro del saco gestacional vamos a ver ahí esto, que es el saco vitelino. En ecografía le llamamos vesícula vitelina, ¿no? Que tenía 3 funciones. A ver, ¿quién se acuerda? Ya lo hemos visto eso. Doctora, las funciones era brindar las células germinales primordiales hematopoyéticas y angiogénicas. Exacto, muy bien, ¿no? Y también da la nutrición a la gestación, ¿no? Da la nutrición también a la gestación. Entonces, esta es la vesícula vitelina, que es visible desde la quinta semana de gestación. A ver, un momentito.
Bien. Entonces decíamos, la vesícula vitelina, ¿no? ¿Qué es esta? ¿Se me escucha, verdad? Sí, doctora. Ya, gracias. Entonces, esta es la vesícula vitelina, se va a ver desde la 5ª semana. Acuérdense que el saco gestacional se ve desde la 4ª semana y la vesícula vitelina se va a ver desde la 5ª semana por vía transvaginal. Esa es la más importante. Bien, entonces les decía que la vesícula vitelina se presenta desde la 5ª semana por vía transvaginal y por 6ª semana por vía abdominal, ¿no? ¿Y a las cuántas semanas desaparece? A las 12 semanas. ¿Por qué será que desaparece a las 12 semanas? A ver, ¿qué me dice Ernesto? ¿Por qué desaparece a las 12 semanas la vesícula vitelina? ¿Ernesto? No recuerdo, doctora. ¿No? A ver, ¿quién recuerda? Da paso a la placenta, doctora. Ya, esa es una. Porque la placenta va a ser la que va a cumplir luego acuérdense que la otra función que dijo su compañera es la de nutrición, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a dar luego la función de nutrición? La placenta, pues. La placenta. Entonces, por eso es que luego va a desaparecer desaparece la vesícula vitelina, ¿no? Por la placenta. La placenta es la que va a cumplir luego esa función. ¿Y qué hormona es la que produce todo esto? ¿Quién mantiene el cuerpo lúteo? La Kelly. progesterona. No. ¿Quién mantiene el cuerpo lúteo? Kelly. ¿Qué hormona mantiene el cuerpo lúteo? La progesterona, doctora. No. No es la ¿Quién beta mantiene? HCG. ¿Yo ya? La beta HCG, doctora. Bueno, no la beta, sino la HCG, ¿no? Tiene sus dos unidades, la HCG en total. Muy bien, Yoya. Uy, está bien, Yoya. Claro, Yoya, muy bien. Es la HCG. La HCG es la que va a mantener el cuerpo lúteo, esa es su principal función. Y esa es su mayor, la mayor cantidad cuando se produce, su mayor pico es hasta las 10, 12 semanas, ¿no? Y justo a esa semana es que luego se queda en forma de meseta. Disminuye un poco y luego se queda en forma de meseta. Entonces, cuando disminuye, por eso el cuerpo lúteo también desaparece a las 12 semanas, junto con la vesícula vitelina. Porque ambos, ¿qué hace el cuerpo lúteo? ¿El cuerpo lúteo qué produce? Progesterona. Progesterona. Claro, el cuerpo lúteo es el que produce la progesterona. Pero ¿quién mantiene al cuerpo lúteo? La HCG, la hormona gonadotropina coriónica humana. Entonces, el cuerpo lúteo desaparece y esa función, esa progesterona, luego, ¿quién va a producir a las 12 semanas? ¿Por quién va a estar producida la progesterona? Placenta. La placenta. ¿Qué parte de la placenta? A la placenta, ¿no? Muy bien. La placenta es la que va a producir pues, ahora progesterona, ¿no? Ya no el cuerpo lúteo. Bien. Entonces, por eso es que desaparecen a las 12 semanas. Entonces, ¿cómo ese es un círculo ecogénico, bien blanquito, ¿no? Que va a delimitar un área anecoica, extraamniótica. Mire. Entonces, igual, tiene una zona anecogénica y una zona hiperecogénica. Este es el
la vesícula vitelina, que ya muy bien su compañera Yoya dijo, ¿no? ¿Cuáles son las funciones importantes del saco vitelino? Este es el que produce pues esas funciones. ¿Y por qué es importante? Porque precede 4 a 5 días al embrión. O sea, significa que a la 4ª semana por vía transvaginal estamos viendo saco gestacional, a la 5ª semana estamos viendo vesícula vitelina y a la siguiente semana ya aparece el embrión, ¿no? Después que aparece esto, a la siguiente semana el embrión ya está apareciendo. Entonces, si yo veo así saco vitelino, entonces significa que de acá a 4 a 5 días ya va a aparecer el embrión. Y tiene que ser así, ¿no? Entonces, el embrión, aquí está, miren, el embrión, esta es la vesícula vitelina y miren cómo al inicio aparece. Aparece así, un pequeño botón embrionario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a medir? Toda esta longitud. A esta longitud le vamos a llamar longitud embrionaria máxima. O también se le llama, acá, ¿por qué no? Acá se llama longitud embrionaria máxima, ¿no? Y cuando ya es feto le decimos longitud corono-rabadilla. ¿Por qué? Porque ya vemos que esta es la cabeza y esta es pues la parte de la nalga. Longitud corono-rabadilla. O longitud corono-nalga, que es lo mismo. ¿No? Entonces, por eso le decimos longitud embrionaria máxima, porque a la 6ª semana no se ve, pues no se ve cuál es la cabeza, no se puede diferenciar bien. No son términos, ¿no? Pero al final es lo mismo, es la longitud máxima. Y miren, esto es importante, vean, entre la 6ª y 9ª semana, ese embrión ya está hiperflexionado. Ya está en flexión, o sea, desde esa semana vean que ya tiene un hábito fetal, lo que hemos hablado, la flexión de todas sus partes fetales. Tiene una hiperflexión, entonces ahí vamos a medir la longitud corono-rabadilla. Y a la 9ª semana, cuando ya vemos un feto, le decimos feto, longitud corono-nalga. Son nominaciones, ¿no? Acá ya será pues longitud corono-nalga, ¿no? Entonces el embrión ya aparece a la 6ª semana. Y ahí ya se tiene que medir, ya se tiene que ver la frecuencia cardíaca. Ya se tiene que ver latidos. Ya se tiene que ver, aquí está, ya se tiene que ver latidos desde la 6ª semana. A todas les hacemos transvaginal, ¿no? Ya, abdominal, raro que se haga a estas edades, pero bueno, se puede hacer. ¿No? Pero esto es para que sepan, ¿no? A la 6ª semana ya se tiene que ver latidos. Entonces lo importante es que determinemos la frecuencia cardíaca. Miren, a la 5ª semana los latidos es 100. A la 9ª semana puede subir hasta 170 latidos por minuto. Cuando hay bradicardia, cuando está menos de 100, esto se asocia a aborto. Un aborto, con sus compañeros hemos visto, un aborto sería un aborto de tipo retenido o frustro, ¿no? Ya se tiene que ver actividad cardíaca, ¿ya? Esto es por vía ecográfica, ¿no? Es la manera como nosotros tenemos que hacer el diagnóstico. Entonces, ¿cómo yo voy a ver cómo voy a hacer el diagnóstico de certeza? Entonces, diagnósticos presuntivos hemos visto cuáles son, ¿no? Todos los signos que vamos a ver gracias a la progesterona, que se van a ver los náuseas, los vómitos, la mastodinia, las estrías, el cloasma, el cambio de coloración en la piel, ¿no? La línea bruna, ¿no? Todos esos cambios son los signos presuntivos. Los signos probables están en la menorrea, ¿no? Porque no necesariamente una menorrea secundaria no necesariamente significa que sea embarazo, pero toda mujer en edad fértil, lo primero que se tiene que sospechar es este embarazo, ¿no? Toda paciente con amenorrea. Salvo que la beta-HCG no salga negativo. Entonces ahí habría que pensar en otros trastornos hormonales, que eso ya ustedes lo van a ver en ginecología el siguiente semestre, ¿no? Las otras causas de amenorrea secundaria. La beta-HCG entonces nos da diagnóstico precoz, pero no un diagnóstico de certeza, porque puede estar presente también en otras alteraciones, tumores, por ejemplo, ¿no?
la presencia de movimientos fetales, como hemos dicho, pero que lo perciba la mamá, esos son probables. En cambio, si lo percibe el médico, esos son de certeza. Hemos hablado del signo de Chadwick, el signo de Godel, de Oslander, de Hegar, ¿no? Cuando el útero está reblandecido y cuando el cervix está reblandecido es el signo de Godel. Las contracciones falsas de Braxton y Hicks, ¿no? También. Y el signo de certeza, pues la ecografía, ¿no? La ecografía. O que el médico perciba los movimientos fetales, ¿no? Entonces son dos signos de certeza importantes, ¿no? Los dos signos, ecografía y la percepción de movimientos fetales, pero por el médico. ¿Está bien? Y la ecografía muy importante. Entonces ya sabemos, a la cuarta semana, cuarta, casi quinta, ya se debe estar viendo el saco gestacional. Cuarta semana, quinta semana ya debe aparecer la vesícula vitelina y a la sexta semana ya debe aparecer feto con latido cardíaco, embrión, perdón, embrión con latido cardíaco. ¿Está bien? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Bien. Entonces ahora les Doctora, una voy a dar... consulta. ¿Sí? Si al ¿Quién está cabo hablando? de las... Percy, doctora. Ya, Percy, dime. Si al cabo de las 12 semanas ese saco vitelino no desaparece, ¿eso sería indicativo para aborto? ¿O nos daría la presunción de que sea un aborto o el feto No, esté muerto? no. Es que para eso tienes que ver, pues no puede estar presente, pero va disminuyendo, va desapareciendo poco a poco. Eso es, como les dije al inicio, en medicina no podemos decir que 1 más 1 es 2, ¿no? Entonces, ya desaparece, ya se va viendo que va desapareciendo, ¿no? Como han visto acá en esta figura, por ejemplo, mira, acá, mira, tienes la vesícula vitelina y el embrión ya está presente, ya está viendo latidos. Después esta vesícula vitelina llega a las 12 semanas, como en este feto, por ejemplo, mira, todavía está viendo un poquito de saco vitelino, se ve, ¿no? La vesícula vitelina. Puede estar presente, pero luego va desapareciendo. Y ya son sus restos nada más lo que queda, pues. Y no por eso esto ya no es importante. O sea, lo que te digo que a esa edad ya desaparece, después ya ni se ve, ¿no? Lo importante es ver que el feto esté con su actividad cardíaca y la actividad cardíaca, ¿a las cuántas semanas ya están? A la sexta semana. Entonces, a las 12 semanas ya pues es un feto grande, ¿no? Ya es un feto, no es un embrión, ya es un feto. Entonces, que la vesícula vitelina ya no tiene ninguna importancia pues a esa edad gestacional, ¿no? Acá lo importante ya es el embrión que esté con buenos latidos, el feto que esté con buenos latidos. ¿Y por qué es importante evaluar la vesícula vitelina? Porque va disminuyendo en tamaño, ¿no? En cambio, si va aumentando, ¿qué sucede? Y no aparece embrión. Solo crece la vesícula vitelina, pero no aparece embrión. Entonces ahí diríamos una gestación anembrionada. Si estamos con 12 semanas, por ejemplo, y ves que está la vesícula vitelina y no hay embrión, es una gestación anembrionada, ¿no? Acá lo importante es que aparezca el embrión a la sexta semana y que ya esté con latidos, ¿no? O sea, y la vesícula vitelina pues ya no tiene mayor importancia porque toda la función, ¿quién lo va a hacer? La placenta, ¿no? La placenta. ¿No? ¿Sí? ¿Sí, Percy, está bien? Sí, doctora, muchas gracias. No, muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Bien. Kelly, por favor, anota entonces. En la siguiente clase vamos a hacer modificaciones en el embarazo. Entonces, Conrado va a exponer, aparte de lo que ya le dije, anotas, por favor. Sí, doctora. Ya. Conrado va a exponer y les dices a tus compañeros, va a exponer las modificaciones cardiovasculares en el embarazo. ¿Sí? Ya, doctora. Ya.
Luego, ¿quién es tus otros compañeros? A ver, un momentito, doctorita. Por favor, Esta falta Lorena. Ya. Y Lorena. luego- sí, Lorena. Ya. Lorena va a exponer los cambios hematológicos en la gestación y nefrourológicos. Cambios hematológicos y nefrourológicos en la gestación. Ya, doctorita. Ya. ¿Quién más? Juan Carlos Vaca. Juan Carlos Vaca. Va a exponer los cambios, cambios hormonales en la gestación. Ya, doctora. ¿Ya? ¿Quién más? Diana González. Diana González va a Doctora, ¿Sí? yo estaba en rotación, soy Diana González y recién acabo de salir y por eso recién me acabo de conectar, doctora. Disculpe. Ya está bien, pero vas a exponer igual. Vas a exponer, ¿ya? Vas a exponer los cambios respiratorios en la gestación. Está bien, doctora. Ya. ¿Qué más falta, Kelly? Stephanie Quispe. Stephanie Quispe. Ya. Ella va a exponer cambios hematológicos, ya te dije. Sí, doctora. Gastrointestinales, entonces. Los Ya, cambios gastrointestinales en el embarazo. ¿Quién más falta? ya está todo, los 5. Ya, listo. Esos van a ser los temas para la siguiente exposición. ¿Está bien? Ya, doctora. Ya. El día lunes, entonces, vamos a hacer las exposiciones, ¿sí? Que preparen esa clase, los 5, serían 6 exposiciones. Conrado va a exponer anatomía de la pelvis y músculos, tipos de pelvis, más cambios cardiovasculares, que lo dije, ¿no? Sí, doctora. Ya, y el resto de las otras exposiciones más, con los cambios gestacionales en la cambios en el embarazo. ¿Está bien? Bien, jóvenes, entonces nos vemos el día lunes, por favor. Va a ser presencial sí. Tenemos que hacerlo presencial, no sé si podemos hacerlo. Lunes, ¿qué fecha es? 6, ¿no? Sí, doctora, 6. Ya. Lunes 6, entonces van a exponer ese tema. Listo, Kelly, gracias. Doctorita, un Estamos en favor, no sé si comunicación. me podría pasar las diapositivas desde la... Ya, lo voy a colgar en el aula virtual. Ya, doctora, gracias. Ujú. Muy bien, jóvenes, entonces hasta el día lunes. Gracias, doctora. Gracias. Doctora. Gracias, jóvenes.